Cristina, Hola, ¿qué tal? muy bien, ¿Cómo estás? muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y de Gracias, poder apoyarte en tu proyecto. gracias, Mm, gracias, porque siento que es muy importante. mm, Siento que hay una necesidad personal, hay una necesidad profesional, hay una necesidad social mm. para poder apoyar y aportar todo lo que sea a nivel de investigación, de documentación sobre el tema de la ansiedad. ¿eh? Como bien sabes también, Sí. es un aspecto que trabajamos mucho en consulta y creo que es muy necesario. Creo que es muy necesario. Y gracias por darme tu tiempo, por Un placer. permitirme disfrutar de ti este ratito estando juntos, Ujú. compartiendo. Y nada, hablaremos sobre eso. Hablaremos sobre la ansiedad, vamos a ampliar toda la información que podamos, que les podamos transmitir también a los oyentes que luego lo van a ver y luego van a poder también disfrutar de toda esta información y encontrar soluciones, encontrar respuestas a muchas dudas que se plantean entre ellos. ¿eh? A ver, primero de todo, Ujú. me gustaría presentarte un poco. Muy bien. ¿eh? Porque claro, a ver, yo ya sé quién eres, para mí eres alguien muy especial, para mí aparte de una gran profesional, eres una gran amiga, eres una muy buena Igualmente. amiga, muy buena amiga. Hemos vivido muchas cosas juntos, ¿eh? Hemos compartido muchos ratos Mm. profesionales y personales. Hemos reído mucho, Mucho, no mucho. hace tanto. Hemos llorado mucho, También. también. Y eso me llena mucho de tenerte aquí. A ver, ¿cómo presentarte? Para mí, en una frase sería que me ha costado, porque eres como tan especial, pero para mí es que es tan especial de Cristina. Mm. Para mí eres una mujer que me da vida, que genera vida. Muchas Cuando gracias. estoy contigo es como si me enchufara a la corriente y me genera vida. Muchas gracias. A mí te Gracias. definiría como eso, una mujer que genera vida. Y no solo en mí, sino en el conjunto. Porque decir que, bueno, que eres una mujer que eres psicóloga, Ujú. aparte de psicóloga, eres consultora, te dedicas a la consultoría, has tenido proyectos, multitud de proyectos a muchos niveles internacionales, Mm. trabajando en Guatemala, a ver, refrescame un poco, Perú, Perú, Bolivia, India, Bangladesh, Kenia. Bueno, he estado 20 años dedicada a la cooperación internacional. imagínate, Mm, imagínate, mm, cómo te hace crecer todo eso, ¿eh? Sí, Qué bonito, qué experiencias. es un lujo, la verdad, porque he tenido la oportunidad de conocer las diferentes realidades del mundo Mm, in situ, viviendo en estos países y también al mismo tiempo de tener esa riqueza de diversidad, pues creo que también me ha mm, ayudado mucho a tener una conciencia muy clara de hermandad, de unidad, mm. ¿no? Entre los seres humanos. Qué bonito, qué Mm, bonito, qué gran, ¿no? Es como empezar por la psicología, luego consultoría, luego mm, amplío, viajo, expando, ayudo mm. a las que serían etnias, que serían clases, Sí, ¿no? Como sobre todo culturas. especialmente trabajando con personas en situación de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Que Mm, están pues con necesidades básicas sin cubrir, como es mm, educación, salud, alimentación, ¿no? mm, mm, Entonces es vivir las realidades más duras, ¿no? más Menos duras. amables, ¿no? Mm, Y para una persona que ha nacido en el primer mundo claro. y que damos por hecho tantas cosas, ¿no? Mm, Que la gran mayoría de la población del planeta no tiene cubiertas, ¿no? El claro. estar allí y poder darte cuenta de lo privilegiada que eres, ¿no? Pues en mi caso para mí era como la gasolina para querer dar lo mejor de mí en Claro, favor de esas personas, ¿no? claro. Y qué importante también coordinar todo eso. Mm, Porque llevabas equipos, grandes sí, equipos, y sí, viajando en distintos países sí. coordinando distintos Hubo equipos, una ¿no? época que estaba coordinando equipos a la vez, equipos en 5 países, en total de unas 450 personas. Mm, Entonces, aprendes bueno, entras en un nivel de gestión
¿no? Que te aleja del suelo, te aleja de la realidad cotidiana, pero también te permite tener un mayor impacto. Y luego toda la complejidad en sí mismo de gestionar personas, que cualquiera que haya llevado equipos lo sabe, que es lo más difícil de todo. No es nada fácil. No es nada fácil. No. Cada uno tenemos nuestra realidad interna y poner a un grupo de personas a trabajar en conjunto mirando hacia un mismo lugar tiene su tarea. Claro, y todo eso pues ha ido forjando, trabajando en ti, ampliando toda tu experiencia, todo tu currículum vital, ¿no? Y aparte las formaciones que has ido haciendo, también sé que eres gestáltica, ya sabes que yo soy un apasionado de la Gestalt, también, ¿no? Hay una parte en ti que hay una tendencia que para mí también es muy bonita, que es la parte filosófica, energética, espiritual, budista, ¿no? De la meditación, de la presencia, que tan importante es también para poder conocerme. Yo a mí mismo, para mí es muy importante también. Y para mí ha sido, o sea, abrirme a esa dimensión y conectar desde esa dimensión con la comprensión de mi propia vida, casi te diría que ha sido básico para poder sobrevivir al oleaje. Y tanto. Si no hubiera una comprensión de mi existencia y de la vida desde esa mirada más espiritual, yo creo que sería difícil. Sí, fíjate, ¿no? ¿Cómo lo respiro sin eso? Yo creo que si he conseguido, después de todo el tránsito de vida que llevo, ¿no? Mantener esa chispa de vida que al igual puedo contagiar, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Yo creo que es por eso. Por esa conexión. Por esa conexión con lo espiritual. ¿No? Con esa confianza de que hay algo más grande que le da sentido a todo esto. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues, ¿qué te parece? Después de haberte presentado, después de poner un poco en lugar de quién es Cristina y qué vamos a hacer en este encuentro, ¿qué te parece si empezamos? ¿Vamos al lío? ¿Sí? A tu servicio. Venga, vamos al lío. Como es una investigación y es una aportación, una documentación, también, mira, especificar lo que no lo he especificado, que es sobre una tesis que voy a presentar de la ansiedad, el límite del contacto y el miedo. ¿Vale? Para mí es muy importante diferenciar lo que es la ansiedad, el límite del contacto, donde yo hago contacto en lo que me sucede, y el miedo. Porque el miedo es algo que, como ya irás viendo, iremos desarrollando hoy, es la base principal con la que yo sostengo y la gran mayoría de los invitados que estamos invitando y están viniendo a estos encuentros también sostienen que es el miedo la base principal. A partir de aquí, que si tuvieras que definir la ansiedad, ¿cuál es tu definición? ¿Cómo definirías tú la ansiedad? ¿Cómo la defines? Yo siento que la ansiedad, o sea, me voy a salir mucho del formato académico, te voy a hablar así, tal cual, como me viene desde mi experiencia, ¿no? Considero que la ansiedad es un mecanismo que se dispara en el cuerpo con una sintomatología muy molesta, en momentos o en etapas en las que hay algo que necesitamos atender y que no estamos atendiendo. Algo que está apretando por debajo, algo que ha abandonado, aplazado durante un tiempo, no estoy atendiendo alguna de las decisiones que tengo que tomar, es una falta de decisión, ¿no? Algo que estoy postergando, y esa falta de decisión hay un impacto emocional, y ese impacto emocional, sea miedo, sea estrés sostenido en el tiempo, genera esa sintomatología que es la ansiedad, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Y hablando de sintomatologías, ¿tú qué crees? Por tu recorrido también personal, profesional, lo que conoces también. ¿Qué crees?
que la ansiedad es una enfermedad, es un trastorno, es una somatización emocional. ¿Cómo lo definirías también esto? ¿No? Yo creo que al final lo que ocurre es que hay muchos niveles desde los cuales tú puedes hablar de las cosas, ¿no? Entonces, dentro del parámetro más médico, ¿no? Ya sabemos que el formato es poner una etiqueta, ¿no? O sea, ponerle un nombre a una sintomatología que en muchos casos sirve mucho, ¿no? Porque, vale, pues es esto, ¿no? Localizo lo que tengo. Y localizo, ¿no? Pero que a veces también puede ser incluso contraproducente, ¿no? Cuando yo digo, no, tengo ansiedad y es un trastorno, tengo un trastorno de ansiedad, parece que hay como una desresponsabilización de lo que me está pasando, ¿no? Como si es algo que tengo esto, tengo esta etiqueta y que me cure el médico, ¿no? Ahí está, ¿no? Que me cure otro, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer ahora, no? Entonces, señor doctor. Es obvio que es un trastorno si lo miramos desde el lenguaje médico, académico, el DSM-4, el DSM-5, ¿no? Todo esto. Pero para mí, o la manera en como yo me gusta enfocarlo, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Es como un síntoma, una alarma que me está diciendo que hay algo en mi vida que no estoy atendiendo, o que estoy atendiendo de más, o que no estoy viendo. Igual que cuando tengo calor sudo, por poner un ejemplo muy sencillo, claro, ¿no? Cuando siento ansiedad también es un síntoma, una alarma. Aquí me está pasando algo que necesita ser atendido. Exacto. Ahora estás hablando de algo que creo que también es importante. Es el hecho de la parte corporal. La temperatura corporal, cuando se sube la temperatura corporal, siento que tengo calor, me abanico, abro la ventana, ¿no? Es como, vale, estoy sintiendo corporalmente, mi cuerpo está empezando a expresar. Normalmente, no sé si te sucede a ti, cuando llega alguien a consulta, cuando viene a consultar, sobre todo cuando estamos hablando de ansiedad, que es lo que estamos hablando, vienen asustados. Hay mucho miedo. Es que este es el tema. Yo creo que toda la sintomatología relacionada con la ansiedad asusta un montón. O sea, como te decía antes, ¿no? Si la ansiedad es algo que nos ocurre como una manera que tiene nuestro cuerpo para avisarnos de que necesitamos atender algo, el gran problema con la ansiedad es que la manera en cómo nos avisa nuestro cuerpo es tan bestia, ¿no? A veces empieza muy suave, pero si no lo atiendes, va subiendo el volumen y las sensaciones físicas son tan angustiantes, son tan bestias, que es difícil que la persona en ese momento pueda relajarse y pararse y hacer esa reflexión de fondo, ¿no? Sino que se ve secuestrada por el miedo a la pérdida de control que supone la sintomatología de la ansiedad, ¿no? Y eso normalmente, para mí es lo primero que tengo que trabajar, ¿no? Cuando estoy con una persona con ansiedad y que está porque me pasa esto y me pasa lo otro y me pongo así, no puedo conducir y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y es como, vale, tranquilízate un poco, vamos a ver todo esto y sobre todo intentar vamos a mirar un poco más allá, ¿no? Sí, es verdad, todo esto es muy angustiante, sí, es verdad, aquí hay mucho miedo, es difícil de sostener, vamos a buscar las fórmulas para que tú puedas bajar, porque lo que está comprobado es que si en el estado de ansiedad y con toda esa sintomatología tú permites que tu miedo se acentúe, lo que ocurre con esa sintomatología es que se acentúa. Claro. Entonces, la única forma de conseguir bajar la sintomatología es calmando, respirando, frenando y sobre todo un poco como desidentificándote de lo que te está pasando, entendiendo que es algo que va a pasar. ¿No? Porque incluso a veces en los ataques más fuertes de pánico y tal, ¿no? Da la sensación me voy a morir, me voy a ahogar, ¿no? No voy a poder hacer mi vida, ¿no? Y todo esto es muy angustiante. Es muy angustiante. Da mucho miedo. Fíjate, miedo. Lo que te decía, ¿no? El límite del contacto y el miedo. Cuando alguien viene a consultar, viene hablando de ansiedad.
Viene hablando de tengo ansiedad. ¿No? Ya si ellos mismos ya se ponen la etiqueta y se diagnostican de tengo ansiedad. ¿No? Han entendido que lo que sienten es ansiedad. Y hay algo que creo que es muy importante, que es el diferenciar la ansiedad del miedo. Total. Porque cuando a alguien que viene a consultar le empiezas a decir, a ver, vamos a parar un segundo, sí, de acuerdo, estás sintiendo ansiedad. Lo que tú decías, ¿no? Bien decías, que según DSM-5 dice que esto y esto es ansiedad. Vale, pero la base de la ansiedad es emocional. ¿Cuál es entonces la emoción de base? El miedo. El miedo. Cuando empezamos a ponerle que lo que yo estoy sintiendo deja de ser ansiedad y estoy sintiendo miedo, siento miedo a ir a trabajar, que tengo un trabajo nuevo, siento miedo a coger la bicicleta porque tuve un accidente, siento miedo a coger el coche, siento miedo. Cuando pongo y empiezo a identificar que tengo miedo, el concepto ya cambia. Porque ¿quién es? Lo que tú decías también, ¿no? ¿Quién es que se tiene que hacer responsable de ese miedo? Yo. Y tenemos que ver cuál es ese miedo. ¿Qué es lo que ha hecho que a partir de ahí esa emoción se enquiste y ese miedo vaya encreciendo y empiecen a ser fobias, filias, ¿no? Y empiezan a ser limitantes y no permitan que sea funcional en mi día a día. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y sobre lo que estabas diciendo también, el cuerpo. Qué importante que es identificar las emociones en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a identificar una emoción en el cuerpo y empiezo a sentir, ¿qué me está sucediendo? Estoy empezando a sentir, como yo, ahora mismo, estoy empezando a sentir que la pierna ya está incómoda. Hace rato que la siento incómoda, ¿eh? Y se me estaba empezando a dormir el pie. Y lo voy a poner como ejemplo, ¿por qué estoy sosteniendo tanto esta situación? Esto es una situación, como decía el otro día Joan San, sí, decía que es una situación estresante, ¿no? Él decía que el estrés, como bien definición del estrés, cuando un material lo llevas a una situación de estrés, las moléculas están sufriendo y pueden llegar a ruptura, ¿no? Esta situación mía yo estoy sufriendo ahora, estoy sosteniendo un estrés aquí. Si lo estoy sintiendo y estoy sintiendo ese estrés, ¿qué hago que lo modifico? Y me mantengo ahí, ¿no? Lo fácil sería, vale, siento, sí, ¿no? Me modifico la posición. Y esto llevado a la vida, claro, ahí es donde al día a día, ahí es la donde conciencia. Entra para mí, Héctor, exacto, la conciencia y el tema de, para yo poder reaccionar, tengo que escuchar. Correcto. Me tengo que dar cuenta. Y muchas veces llevamos un ritmo de vida o tenemos una serie de patrones adquiridos a nivel mental que nos ponen más en lo que yo tengo pensado que tiene que ser que en lo que es. Con lo ¿Cómo cual, tendría que ser? No nos escuchamos, nos desoímos. Yo he sido una maestra. Oye, desoímos. Me encanta. He sido una maestra del desoírme. O sea, yo he sido una salvaje volcada en cumplir objetivos, sobre todo en esa época en la que me dedicaba a trabajar en cooperación internacional, porque era tan bestia, ¿no?, lo que estaba atendiendo que yo creía que yo no era importante ante todo eso, ¿no? Mi bienestar, mi salud mental, ¿no? O sea, no, yo tenía que poder, ¿no? Entonces, si a mí algo me incomodaba, no era lo importante era estar a tope, ¿no?, con lo que estaba haciendo para intentar dar lo mejor a esas personas. Y en realidad el tiempo y también unas cuantas crisis de ansiedad bastante importantes me han ido enseñando que no podemos vivir si no hay un contacto real con lo que me pasa. No con lo que yo quiero que me pase, no con lo que yo pienso que tendría que ser, no con lo que esperan de mí, ¿sí?, sino con qué me pasa. Cuando vas, este es un arte que hay que ir desarrollando, el arte de escucharse, de la autoescucha, y a todos los niveles. A todos.
a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, a todos los niveles, ¿no? Cuanto más aprendes a oírte, más oportunidades vas a tener de reaccionar antes de hacerte daño, ante un estrés o ante una situación que te da miedo, ¿no? Qué importante. Es súper importante esto que estamos hablando, volver a escucharme, para mí es la clave. Volver a atenderme, volver a conectar conmigo. Porque si no me escucho, sí, es que yo te hablo desde mi experiencia, yo he hecho barbaridades conmigo, de llevarme a unos extremos de agotamiento, de sobrecarga, de estrés, muy bestias, muy bestias en pro de muy buenas causas, pero a costa mía. Claro. A costa de mi equilibrio, a costa de mi bienestar, a costa de mi propia necesidad, de desoír mi propia necesidad. Y ha sido todo un proceso de aprendizaje gracias a la ansiedad. Mira, antes lo mirábamos, cuando hemos llegado que veíamos el cuadro y veíamos esa oreja, ¿no? Sí. De escuchar, sí. El oírnos, ¿no? El identificarnos, el sentir que me atiendo, que me doy cuenta de lo que me sucede, ¿no? Claro. Atender estos pequeños mensajes que me va mandando la ansiedad. Totalmente. Que me va mandando. Exacto, y lo que ocurre muchas veces, cuando la ansiedad realmente se acentúa y llega a estos momentos más patológicos de que ya te ha desbordado, o sea, cuando ya te desborda, eso no se arregla en 2 días. Porque ya hay un agotamiento del sistema nervioso acumulado, ¿no? Y entonces se necesita tiempo para reponerse, ¿no? Igual que no llega de pronto, porque no llega de la noche a la mañana, sino que es una acumulación de estrés, ¿no? Es una acumulación de como decía, ahora no me acuerdo del nombre, hubo alguien que dijo que los humanos somos muy curiosos, ¿no? Que tenemos que llegar a una gran compresión para poder llegar a una gran comprensión, ¿no? Ese estrés acumulado de repente se convierte y se transforma en ansiedad. Claro, pero es lo que yo te venía a decir, o sea, hay ansiedades, la ansiedad forma parte es una respuesta de nuestro organismo natural, necesaria, ¿vale? Entonces hay ansiedades que no son fácilmente oíbles en el sentido de que, tengo una entrevista de trabajo, me pongo nervioso, ¿no? Que si me cogen, si no me cogen, ¿no? Ese miedo de fondo que hablabas, pero yo sé que voy, me presento, hago la entrevista y o sí o no, y ya, ¿no? Pero hay otro tipo de conflictos, de ansiedades que se van acumulando, que son aquellas que nos llevan a tener que tomar decisiones o mirar cosas que no queremos mirar. Que no queremos mirar porque cuestionan nuestro autoconcepto, cuestionan las expectativas que creemos que tienen de nosotros, lo que yo he pensado que yo quiero conseguir o que yo tengo que ser, ¿no? O sea, yo tengo que ser capaz de poder con todo, yo no me enfermo, yo siempre tengo buen humor, yo qué sé, cada uno tiene su sistema de creencias, ¿no? Entonces, cuando ocurren situaciones que repetidamente nos hacen ponernos, nos hacen sentir y necesitar cosas que van en contra de nuestro sistema de creencias y nosotros, por lo tanto, no queremos mirarlas, claro. se va acumulando ese estrés, se va acumulando esa ansiedad, se va acumulando ese aviso, hasta que llega un momento que nos desborda. Y el primer momento que te desborda dices, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Qué me pasa? Pues cuando te paras y te lo miras con un poco de calma, dices, madre mía, ¿no? ¿Cuántos avisos he tenido, no? Y lo que me pasa es que no me quiero enfrentar a esto. Y mi cuerpo me bloquea para que lo mire. Estos patrones que dices y el miedo a fallar, el miedo a no seguir con lo pensado que se espera de mí, ¿no? Esa exigencia, el control. Allí hay unos temas muy importantes también a tratar y a hablar de ellos, ¿eh? Porque claro, ¿cómo decimos a alguien, ¿no? ¿Cómo le digo yo a un cliente que viene a consultar que todo lo que había aprendido hasta el día de hoy ya no le sirve?
Tiene que soltar el control, tiene que soltar la exigencia. Claro, eso es algo que es muy importante que el cliente se dé cuenta de eso, que tienen que empezar a soltar ese autocontrol, la exigencia, el estar constantemente pensando en el mañana, porque la ansiedad también es un exceso de futuro, intentar controlar ese futuro que es incontrolable. Pues nosotros solo podemos actuar aquí en el presente, ¿no? Y volviendo al tema del control y de esa autoexigencia, de cómo quiero que sea yo, o cómo me he planteado, o cómo me gustaría que fuera mi vida, ¿no? Esa fantasía, ¿cómo se le puede acompañar a alguien a intentar bajar ese exceso de control, ese exceso de exigencia, ¿no? ¿Cómo podríamos acompañar a alguien desde aquí? ¿Qué harías? Verdaderamente lo primero tiene que ver con bajar revoluciones, ¿no? O sea, evidentemente la respiración, el pausar, el ejercicios que permitan estar más contactar con el presente, ¿no? Y bajar, yo creo que la ansiedad sería, ¿no? O sea, como una sobreaceleración. Y entonces lo primero que hay que conseguir es ir acompañando a la persona a que baje el ritmo, ¿no? Baje a un ritmo en que pueda respirar, en que pueda verse y en el que pueda desidentificarse de la ansiedad. Porque la ansiedad se te lleva por delante cuando sientes que tú eres una ansiedad con patas, ¿no? O sea, cuando se te come, ¿no? Sí. Pero hay un trabajo que se puede ir haciendo siempre y cuando bajas revoluciones, que es un trabajo de desidentificación. Hay una conciencia en la persona capaz de pararse, aunque esté en plena crisis de ansiedad, en el sentido, no en el momento de la crisis, ¿no? Pero incluso en la crisis, ¿no? O sea, hay 1000 técnicas, desde la respiración a la bolsa, ¿no? A tal, ¿no? Venga, baja, tranquilo, respira, ¿no? Y desde ahí ayudarle a desidentificarse con lo que está sintiendo y a sacar esa mirada, ¿no? O sea, a colocarse en ese lugar de observador. Observador, exacto, ¿no? En el cual sienta que sí que puede deshacerse un poco de toda esa angustia. Aunque no esté verlo, ahí, no verlo como un enemigo, no verlo como un enemigo, ¿no? Exacto. Que eso también es curiosísimo. Claro. ¿No? De decir, a ver, es algo que me gusta invitar también, ¿no? Cuando vienen a consultar, tenemos que empezar a ver a la ansiedad como un amigo. Totalmente. No como un enemigo. Totalmente. Pero claro, cuando le dices a alguien que está sufriendo tanto, que tiene que ver a la ansiedad como un amigo, que no ha venido a hacerle daño, sino que ha venido a ayudarle, me dicen, pero a ver, ¿cómo tengo que hacer eso yo? Si me está intentando matar, si me va a matar, si me va a dejar sin aire. Por eso yo sí creo que trabajar con partes, en ese sentido, ayuda mucho, ¿no? Porque siempre se puede, es normal esa resistencia o ese enfado o ese rechazo hacia esa ansiedad. Y si es tan fuerte que la persona no puede llegar a plantearse esa mirada, pues al igual se puede coger un cojín que represente su ansiedad y decirle, ponla a parir, dile todo lo que piensas de ella, ¿no? Y darle espacio también a esa emoción de enfado, de susto que le está, ¿no? Porque es verdad que no podemos forzar a la gente a entender cosas que no siente. No. Lo que hay que es ir acompañando a la persona en lo que está sintiendo hasta que le vas ayudando a quitar capas que le permiten hacer ese ejercicio de desidentificación. Porque es cuando ya te colocas desde ahí, cuando realmente empieza la relación con la ansiedad, una relación que puede llegar a ser una relación muy amistosa, muy favorable de, ya me estás, vale, gracias por avisarme, ¿no? Entonces ahí hay que entender qué es lo que te está diciendo. Hay todo un trabajo que hacer, ¿no? Para tomar esa conciencia. Sí. Pero evidentemente lo primero, cambiar, bajar revoluciones. Bajar y bajar, te diría. Bajar a cuerpo. Claro, bajar a cuerpo, bajar exigencias, lo que decías, bajar el control. Tal vez no plantear en suelta el control o suelta las exigencias porque es irte al otro extremo, ¿no? Claro.
y hay un cierto, ahí se te van a poner más a la defensiva, pero sí el decir, suelta un poco, sí. Soltandillo, ¿sabes? O sea, ves soltando un poco y desde ahí a ver qué espacio se va abriendo para que tú puedas recuperar el control de tu vida, o sea, de tu decisión, ¿no? Que es el único control al que tenemos acceso, ¿sabes? Al decidir qué es sano para mí. ¿Y qué hago con lo que me está pasando? Exacto. No puedo decidir lo que me pasa cuando estoy en plena crisis de ansiedad, pero sí puedo decidir qué hago con lo que me está pasando. Me dejo que se me coma y me vuelvo loco y empiezo ahí a repetirme palabras o frases que me angustian todavía más, hiperventilo, o cojo esas técnicas que me han enseñado de respiración, me siento, empiezo a inspirar y sobre todo a tener una expiración por la boca, la exhalación más larga, muy larga, para tomar el control un poco sobre mi sistema nervioso y hacer todas esas técnicas que me hayan podido enseñar, básicas, para calmar la mente, ¿no? Para bajar las revoluciones. Una de las preguntas que me hacen también, o me exigen a veces, es, fíjate, hablando de exigencias, es ¿por qué, aunque yo estoy haciendo todo lo que me dices o todo lo que representa que tengo que hacer, que es respira, haz ejercicios de respiración, como decías, más capacidad de exhalación para soltar, porque cuando tenemos ansiedad la respiración es muy alta, es muy corta, sostenemos mucho la respiración aquí arriba, esa respiración de supervivencia, y necesitamos exhalar más. Aunque hagan todos estos ejercicios, respiración, yoga, correr, caminar, bici, no se les va. No se les va y quieren que se les vaya rápido. Estas técnicas de respiración, de bajar las revoluciones y demás, son el principio del camino en realidad. Cuando hay una ansiedad instaurada, no se soluciona con una relajación, porque entonces no me estoy enterando del mensaje que me trae la ansiedad. Es normal que se necesite un proceso terapéutico largo, porque muchas veces lo que nos viene a decir la ansiedad va a requerir de decisiones y de cambios en nuestra vida. Va a requerir de reformular al igual aspectos sobre nuestro propio autoconcepto o sobre cómo nos vinculamos con nuestra familia. Perdóname que te corte un segundo, porque es tan importante lo que estás diciendo que quiero que lo escuchen bien. Y tienes el pelo... ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Sí, como que tienes el pelo encima y me da miedo que con el movimiento del pelo no se pueda escuchar bien. ¿Sí? Vale. Y no se oiga el del pelito que va rozando. Vale, ok. Me decías. Entonces, bueno, te decía que todas esas técnicas para contrarrestar la ansiedad son el principio del camino. Realmente se necesita un proceso tan largo como necesites para tomar conciencia y tomar responsabilidad de lo que te está viniendo a traer la ansiedad, ¿no? O sea, estoy hablando contigo y me viene mucho como una imagen de un aspecto de uno mismo que se siente muy atrapado, ¿no? Como si la ansiedad fuera como un ahogo, ¿no? O sea, me estoy ahogando, es verdad. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Hay una sensación del ahogo. Hay una sensación de ahogo, hay una sensación de miedo, hay algo de mí que se siente extremadamente atrapado, ¿no? Lo que pasa es que puede ser que haya otra parte de mí que no quiere afrontar eso, porque un ejemplo tonto. Tengo una madre hipercontroladora que no me deja crecer. Pero por otro lado, o sea, hay una parte de mí que se siente asfixiada, pero por otro lado es mi madre, la idolatro, me ha ayudado siempre, me hace siempre saber lo mucho que necesita que la quiera, ¿no? ¿Cómo Entonces, voy a fallarle? Confrontar a mi madre y decirle, mamá, dame espacio, choca con dos partes internas mías,
¿no? Entonces, y mientras la que quiere complacer a mamá tenga más peso, esta se va a ir ahogando. Y eso se va a traducir en ansiedad. Claro. O sea, nunca la ansiedad se resuelve desde voy a aplicar 4 técnicas de respiración, yoga... Y se va a ir mañana. Y ya está. No. La ansiedad es un proceso que requiere una inmersión en tus asuntos internos profunda hasta ir a encontrar aquella parte de ti que se está asfixiando y que necesita que actúes, que necesita que tomes una responsabilidad y que cambies algo que ya no puedes sostener más. ¿Sí? El problema muchas veces es que nuestro propio enemigo lo tenemos dentro a la hora de transformar lo que necesitamos transformar. O sea, no es tan sencillo, porque si fuera tan sencillo como decir quedar con aquella persona me da ansiedad, pues dejo de quedar y se acaba, ¿no? Pero si esa persona es mi madre... Claro. Y la tengo que ver casi cada día o cada día. Y la quiero y no quiero fallar y sé que ella me necesita y no sé qué y no sé cuánto, ¿sabes? ¿Cuántas cosas nos callamos? Entonces, yo creo que al final la ansiedad es la punta del iceberg. Correcto. De toda una historia que se mueve de fondo. Eso es muy visual y muy bonito explicarlo así. ¿Sabes? Me gusta mucho ese ejemplo. Entonces, dentro de esa punta de iceberg pues hay muchos grados de problema, digamos, o de raíz que provoca la ansiedad. Hay un grado más sencillo que puede ser una cosa como que rápidamente se pueda identificar y que sea aparentemente muy obvia. Pueden haber temas más de fondo que tienen que ver con temas de identidad personal, normalmente vínculos con la familia de origen, ¿no? Que están como muy asentados ya en nuestro cerebro reptiliano ya desde el principio de una determinada manera y entonces ahí es mucho más difícil acceder, ¿no? O incluso te diría, hay casos que pueden detonar ansiedad por temas transgeneracionales. Cosas que me vienen de que mi abuelo no sé qué, no sé cuánto y resulta que eso se sintomatiza a través de mí porque aquello no fue mirado ni fue resuelto. Y se necesita mirar y resolver. Tendremos que hacer más quedadas, ¿eh? Tendremos que hacer más encuentros, reuniones, entrevistas para ¿sabes? Poder alargar toda esta información que la encuentro tan necesaria y tan importante. Yo creo que es que si no ampliamos la mirada, nos quedamos solo en la punta del iceberg. Vale, me siento mal y a ver qué hago para no sentirme mal. No, es que esto simplemente me está diciendo que yo tengo que hacer un trabajo de fondo. Lo que no sabemos, y ese es nuestro trabajo como terapeutas, ¿no? Ir acompañando, ir tirando, ir viendo, ir conocer la biografía de esa persona, primero conocer su situación, mirar de identificar posibles situaciones asfixiantes y desde ahí pues ayudar a conciliar esas partes. Una vez se desbloquea eso, que es como la primera capa después de la punta del iceberg, vamos a la historia de vida, historia de infancia, historia familiar, ¿no? A ver qué hay ahí que no está resuelto y si todo esto aparentemente está bien, está fluido y sigue habiendo ansiedad, entonces tendríamos que entrar en un trabajo más transgeneracional. Y una palabra que has dicho, que para mí es clave, que es la autorresponsabilidad. Una vez he visto y una vez he sido consciente, me he dado cuenta de estoy repitiendo patrones de cómo era mi madre, de cómo era mi padre, quiero gustarles, no quiero defraudarles, he visto que me da miedo poner límites a mis relaciones, poner límites a qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí, cómo me relaciono contigo, no quiero conflictos, evito los conflictos, quiero que me quieran. Quiero que me quieran. Hay tantas, ¿no? Pero al final es autorresponsabilizarme. Autorresponsabilizarme. Una vez me autorresponsabilizo, puedo empezar a ver que poco a poco mi sistema nervioso empieza a autorregularse. El sistema reacciona, el sistema está a nuestro servicio. Claro. El sistema nervioso es en nuestro cuerpo. Esto también es muy importante. Yo desde mi propia experiencia, las primeras veces que tuve crisis de ansiedad fuerte, que te viene ese miedo de decir ¿qué me está pasando? Que he perdido completamente el control de mi estado y estoy absolutamente superada. El coger y decir, no, es que todo esto me está diciendo algo y en el momento en que yo
lo miro desde ahí y empiezo a darle el sentido y sobre todo me comprometo con asfixiar esa parte mía que está asfixiada, claro, porque no vale solo con verlo es el primer paso, luego hay que actuar en consecuencia. Claro. Automáticamente la reacción es mágica, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, porque es que hay una respuesta. Sí. El sistema nervioso deja de estar en alarma. Exacto. Y puede. Vamos a dividir esto en dos partes, ¿no? Tengo la sensación que es importante dividir esto en dos partes. Primero, cuando yo evidencié en mí que cuando dejaba de luchar contra la ansiedad y dejaba de luchar contra mi sistema nervioso y le decía, vale, me estás ayudando, sé que lo estás haciendo por mí, sé que es una intención tuya, de mi cuerpo, ¿no? Homeostásicamente, que es la capacidad que tiene mi cuerpo de adaptarse al medio, me estás diciendo que, ok, me he sobrepasado, no voy a luchar contigo, dejo de luchar contigo, ¿no? Fundamental. Eso hace de golpe una sensación interna en la que yo sentía era de, oh, vale, sí que voy a sentir picos, porque mi cuerpo está con el sistema nervioso ya colapsado. Hasta que mi sistema nervioso no empiece a autorregularse otra vez de nuevo, no voy a sentir esa sensación de, vale, cada vez se alargan más los episodios ansiosos, ¿no? Pero esa dejar de luchar conmigo, aceptar que lo que tengo es ansiedad y que me estoy autorregulando, eso es básico, eso es muy importante a mí me funcionó mucho. Sí, yo creo que todos pasamos por ahí. O sea, ese es el primer paso. Dejar de ir en contra de lo que te está pasando y aceptar lo que te está pasando. Exacto. Y desde esa aceptación, tratarte con amor. Eso. ¿No? Porque una de las cuestiones es eso, cuando viene la ansiedad te incomoda porque te impide hacer la vida que tú te has planteado que quieres hacer. Y hay una expectativa de que yo tengo que poder esto y aquello y no estoy pudiendo. Y ahí es lo que te decía al principio, ahí es cuando me desconecto de lo que es. Claro. Porque yo no soy lo que yo quiero, yo soy lo que soy. Soy una experiencia de vida. ¿Cuánta exigencia, ¿Cuánta exigencia? Es que vivimos en una sociedad que no nos lo pone fácil. Demasiado. No nos lo pone Desde fácil. el momento en el que abrimos los ojos, hay una exigencia constante. Mucho ruido, mucho se supone que mucha imagen completamente distorsionada de lo que es ser exitoso. Wow. Entonces, y es todo, ¿no? Las redes sociales, mucha velocidad. Sí. La velocidad no es buena para el sistema nervioso. El sistema nervioso a veces está bien activarse y a veces necesita descansar. Y necesitamos tener un equilibrio entre la acción y el reposo. Es clave para la salud mental y física, ¿no? Y en cambio vivimos en una sociedad que parece que tenemos que estar aquí, siempre estamos con el push para arriba, ¿no? Empujando. Y además guapísimas y guapísimos, y estupendos, y haciéndolo todo perfecto, y... Qué poca realidad. Qué poca realidad. Qué desubicados. Qué deshumanizados. Sí. Qué deshumanizados. Qué deshumanizados, ¿no? Y encima todo el entorno parece que favorece que esto es lo que te va a llevar a ser feliz, a tener éxito. Esto es lo que es real, ¿no? Esto es de lo que va. Y por eso yo creo que en parte también ahora se está dando tantísimo incremento de los trastornos de ansiedad, sobre todo en jóvenes, porque es que verdaderamente es un bombardeo constante que te hace disociar. O sea, en vez de aprender a escucharnos, como decíamos al principio, que es lo básico, aprendemos a proyectar lo que se supone que tenemos que ser. Y vas detrás de eso. Sí, y voy como si fuera un proyector de película, ¿no? Que vamos proyectando nuestra película. De eso todo el día, ¿no? Ahora tengo que tal, tengo que cual, para que así le voy a gustar a no sé quién, o si no voy a tener ese trabajo, o si no, no sé qué, ¿no? Todos son como objetivos adelante, lo que decías del futuro, ¿no? Completamente desconectados de mi sentir. Al igual mi sentir, lo que a mí me hace realmente feliz es trabajar menos, priorizar mis paseos,
y ejercicio, y mi ejercicio las y relaciones mis relaciones sociales y todas aquellas cosas que nos sientan bien y que nos hacen soportar esto, porque que si no nadie lo soporta. Fíjate, ¿no? Es que lo estamos hablando y empezamos a soplar otra vez de nuevo. Solo hablarlo y solo ver qué tipo de vida estamos llevando ahora, ¿no? A nivel social, ¿no? La sociedad está empujando hacia aquí. ¡Wow! Ahora me has hecho conectar con algo que el otro día mi hijo me hizo ver y me di cuenta de algo ahí en ese momento. Y para mí es nuevo y lo abro hoy, que antes no lo había abierto ni con nadie, ¿eh? Pues, gracias. Me hizo ver que... Y fue a toda raíz de un comentario de algo que escuché, que estaba escuchando él, que decían que hay una sociedad digital, pero claro, si profundizamos sobre eso, fíjate, hay una sociedad digital. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos una sociedad, que somos humanos y nos humanizamos entre nosotros. La sociedad digital entiende que lo que tú decías, ¿no? Lo que es real es lo que sucede dentro del mundo digital. O sea, estamos viviendo como en dos sociedades distintas y estamos conviviendo dos sociedades distintas que a la vez somos los mismos. Es muy fuerte eso, ¿eh? Si lo profundizamos y entramos ahí un poco, es muy loco, ¿eh? Esa gente que yo uso redes y uso internet y uso... Pero es que eso es una nueva sociedad. O sea, estamos hablando de que eso es un nuevo proyecto humano. A partir de ahí, ese perfil... Ayer vi por televisión y me quedé flipando, ¿eh? O sea, me quedé fascinada también, ¿no? Porque el primer momento lo sentí como un rechazo y luego dije, wow, un grupo indígena de la Amazonía colombiana, creo recordar, ha sacado el primer partido político con una candidata por inteligencia artificial. No. Sí. Entonces, lo primero que sentí fue un rechazo, pero luego pensé, hostia, interesante, porque dentro de ser un colectivo desfavorecido, que no tiene voz, que no tiene representación, utilizando este mecanismo, se están haciendo ver y el planteamiento como partido es la candidata comunica desde un algoritmo de inteligencia artificial, pero antes de tomar ninguna decisión, toda la base que lo ha votado, o sea, ella para la toma de decisiones lanza como una especie de encuesta y en base a lo que se vote, ella va a defender. Con lo cual es como si fuera un altavoz. O sea, es como descentralizar la toma de decisiones, democratizar la toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí me voló un poco la cabeza porque yo siento un cierto rechazo hacia este desarrollo tan brutal de las tecnologías y de esta sociedad digital, pero también hay que reconocer que la evolución de la humanidad va para allá y esto es lo que hay. Entonces, al igual el problema no es en sí. ¿No? Es como lo gestionamos. Exacto, es la gestión que se está haciendo hasta el día de hoy. Porque no hay unos parámetros de ética, no hay unos parámetros de... Es el mensaje, el vehículo. El vehículo ni pincha ni corta, lo que importa es el contenido. ¿Cómo utilizamos ese vehículo, no? Y es ahí donde está el problema, realmente. Claro. Que los que dominan esas plataformas dan unos mensajes que nos enferman. Sí. Aprovechando todo lo que hemos estado hablando sobre el cuerpo, las fórmulas, el dejar de luchar, la exigencia, todos los recursos que podemos ir adquiriendo para ir bajando esos niveles de ansiedad, uno de ellos, y muy importante, ha sido la respiración. ¿Qué recursos más podemos ofrecer? A ver, me reitero porque creo que es la base, porque dentro de lo que decimos respiración, sí, respiración, pero es que la respiración tiene mucha profundidad y la respiración tiene mucho recorrido, el trabajo con la respiración. Y es la herramienta que tenemos accesible en todo momento, en cualquier situación, que nos conecta al presente y que podemos utilizar para calmar nuestro sistema nervioso.
Con lo cual, todo lo que sean fórmulas de aplicar una respiración, está la respiración consciente, está la respiración diafragmática, está la respiración simplemente desde el notar cómo entra el aire por mis fosas nasales, ¿no? Hay muchas técnicas de respiración, infinidad de técnicas de respiración que sirven para regular. Otra cosa que también he conocido de cerca y he practicado ha sido el mindfulness, ¿no? Que también se basa mucho en la respiración, pero introduce pues ya como meditaciones guiadas que te ayudan a visualizar desde ese lugar un poco que hablábamos antes, ¿no? De aprender a tomar ese lugar en tercera persona, de aprender a aflojar, ¿no? Porque la ansiedad, cuando está, lo que quiere es, o sea, lo que sirve para aflojarla precisamente es lo que hablamos antes, ¿no? Esa aceptación, ese mirarla no como una enemiga, ¿no? Entonces, el mindfulness tiene técnicas muy precisas que, aplicado con constancia, no solo te sirven para ayudarte en un momento de crisis, sino para prevenir que se den en más ocasiones, ¿no? Diría que es importante que hayan cambios en el estilo de vida que incorporen técnicas de relajación, de meditación, de visualización, que fortalezca esa capacidad de no dejarnos arrastrar, ¿no? por el síntoma, ¿no? Que al igual eso también funciona muy bien con temas de dolor crónico, el mindfulness, no porque haga desaparecer lo que hay, sino porque te ayuda a crear una conciencia en ti que se mantiene como un observador, que no se identifica. Claro. Y automáticamente eso hace más llevadera toda la situación, ¿no? El mindfulness es una herramienta que ya empieza a hacer tiempo que se ha traído, ¿no? La hemos traído a nuestra cultura y es una capacidad que estamos desarrollando, si la practicamos, de presencia plena, absoluta, en el presente, donde un ejemplo que me viene, que a veces lo uso también, ¿no? De, oye, cuando estés lavando los platos, simplemente lava los platos, siente el agua en las manos, lo fría que está, la esponja, el jabón, ¿no? Es como, mantente presente en eso. Porque cuando estamos lavando platos estamos pensando en millones de cosas, el niño, la comida, el viaje, las facturas, claro. Y esa presencia absoluta, plena, en el momento presente, eso es mindfulness. Y eso podemos practicarlo a diario y en cualquier lugar. Hoy lo practicaba volviendo a casa en bici. Este mediodía, cuando he dejado de trabajar, he ido a casa en bicicleta y iba tranquilito, mirando ahora este árbol, ahora el pajarito, ahora el patito que está en el río, porque tengo suerte de ir paseando al lado del río que están los patitos, sintiendo el fresco en la cara. Ese momento es presencia. Al final, en realidad, yo creo que lo óptimo sería vivir en mindfulness, sí, en un estado de mindfulness, ¿no? Que ese es el reto de la humanidad. Este es el tema. Por lo tanto, con esto lo que vengo a decir que no solo es útil para contrarrestar la ansiedad, sería una manera de cambiar nuestra manera de estar en el mundo. Esa capacidad también de escucharme, ¿no? Exacto, que decías de volver antes. A vivir conectados con nosotros mismos, ¿no? Cada uno consigo mismo. No podemos estar conectados a nosotros mismos si vamos muy rápido. Claro. O sea, hay una sobreestimulación. La única manera de escucharnos es bajar el volumen, bajar el ritmo. Entonces es como que yo creo que nos hace falta aprender como sociedad a ralentizarnos de nuevo. Menos es más. No hace falta ir tan rápido. No vamos a llegar más lejos por ir más rápido. Muchas veces me pierdo cosas por el camino. Y una de las capacidades también que es muy bonita desarrollar es el simplemente observar.
El observar, simplemente observar. La capacidad de observación, la capacidad de observar me da ¿no? ese afinar en el sentir. Simplemente estoy observando, viendo, sin juzgar. En una terraza, observando a la gente, o en un parque, observando, sin más. El no hacer, ¿no? Sin más. Cristina, creo que vamos a cerrar aquí. Okay. Y porque creo que hemos visto, hablado, dándole un lugar a cada una de las dudas que creo que son muy importantes sobre el tema de la ansiedad. Me has ayudado muchísimo en el trabajo que estoy haciendo de investigación. Y como a todos los invitados, te invito a que me dejes una frase. Una frase que sea tuya, que hoy o en esta etapa de tu vida te represente, que represente también lo que estamos hablando. ¿Qué frase dejarías plasmada para ¿no? Estoy recogiendo las frases de todos los invitados para luego hacer algo especial con ellas. De las frases que pueden ser importantes, frases motivadoras, frases profundas, frases que llegan, ¿no? ¿Qué frase sería la tuya? Bueno, yo creo que para mí la frase que me representa y que creo que sirve, ¿no? También para todo lo que hemos estado hablando, que la salida es hacia adentro. ¡Wow! Sí, yo creo que eso resume muy bien todo mi aprendizaje, ¿no? De vida, en el que he estado pues muchos años hacia afuera, entregando, queriendo hacer cosas, muy en la acción, ¿no? Muy queriendo conseguir, contribuir, ¿no? Y cómo ese proceso de estar hacia afuera me llevaba a caer. Cada X tiempo me enfermaba, entraba en ansiedad, ¿no? O sea, no era sostenible ir persiguiendo, aunque cargada de buenas voluntades, ¿no? ¿no? En mi caso era el trabajo, la ayuda humanitaria y tal, en otros era tener una casa, tener un coche, tener un marido, una mujer, unos hijos, ¿no? O sea, esta cosa de vivir hacia afuera, ¿no? Hacia la consecución, para que me vean, ¿no? O para que yo pueda decir que he conseguido lo que se supone que creo que esperan de mí, ¿no? Y en realidad la vida empieza cuando giras la cámara y empiezas a conectar con lo que hay, que muchas veces no es lo que querrías. Y lo aceptas. Y empiezas a abrazar eso, y empiezas a hacerte cargo de eso, y empiezas a respetarte, respetar eso de ti, a entenderte, a entender el por qué te pasa lo que te pasa, y usando un poco lo que tú decías antes, ¿no? De cómo detrás de la ansiedad, o uno de los motores básicos de la ansiedad es el miedo. El gran antídoto al miedo es el amor. No hay otro. ¿No? Entonces, ¿cómo dejo de temer amando? ¿No? O sea, aplicando ese amor hacia ti mismo, aplicando ese amor hacia esa parte de ti que no acaba de estar bien como a ti te gustaría, pero desde el amor. Pero mirarte desde ese amor, ¿no? Qué bonito. Las salidas hacia adentro. Qué bonito. Un día, primero de todo, te agradezco porque este cierre para mí ha sido lo que tú dices, amor. Este cierre contigo, esta última aportación, resume muy, muy, muy bien lo que es la ansiedad. Y cómo afrontarla, cómo transitarla sin luchar, sino con amor. Con amor. Porque al final es un mensaje que el cuerpo me está diciendo, por ahí no es. Sí. Por ahí no es. Párate, quiérete. Mira otra vez hacia adentro. Ajustate, ¿no? A lo que tu cuerpo te pide. ¿No? Ajustate, ¿no? Ajustate, ¿no? No es como, no sé, recuerdo, por ejemplo, haber estado en un momento de crisis de ansiedad fuerte y una parte de mí, tengo que ir a trabajar, me esperan, me necesitan, o yo qué sé, que me cuento, ¿no? Y
y poner eso por encima de mi malestar o intentar hacerme sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Y al final cada vez la ansiedad a peor, ¿no? Hasta que llega un día que dices, mira, no puedo, no puc. Qué liberador. Qué liberador, es decir, no soy humana, lo acepto, no puedo, no lo acepto, no puedo ir, me doy de baja 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que necesite, y decirte a ti mismo, ¿no? Estoy contigo. Yo te cuido. Yo te cuido. Te voy a dar lo que necesites, no lo que yo quiero, no. Y si hay que anular 50 veces, anularemos 50 veces. Y eso, para mí, ha sido uno de los puntos más importantes a la hora de que mi ansiedad se calme, ¿no? Se calme. El sentirme querida por mí misma. Amor, amor. El sentirme querida, comprendida y cuidada por mí misma. O sea, fíjate, el antídoto a la ansiedad es el amor. El amor hacia mí mismo. Qué bonito. Qué bonito. Pues te invito a que me la dejes por escrito, la frase. Estoy mirándote la pulsera. ¿Te gusta? Porque llevas un corazón. Claro. Aquí tenemos un corazón. Sí. Está lleno de amor, vas de rojo. Ya te he dicho yo que eres una mujer que da vida. Que das amor. Puede ser que sea eso, sí. Sí, puede ser que sea eso. Cristina, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias.